Ahora quisiera valerme de la experiencia de Moisés para mostrarles cómo podemos hacer que la palabra de Dios obre mediante la proclamación. Proclamar la palabra es enviarla a una situación. Requiere confianza y valor. No es para tímidos. Tenemos que decidirnos a creer y decir: es la palabra de Dios, y cuando la confieso creyéndola en mi corazón, el Espíritu de Dios es el que habla a través de mí, y mi confesión es tan eficaz como lo sería si Dios mismo lo hiciera. ¿Puede creerlo? ¿Pueden creerlo? No tiene que ser Dios el que hable. Si el Espíritu Santo dirige la palabra de Dios a través de nuestra boca, es tan eficaz como cuando Dios creó el universo mediante su palabra. En el caso de Moisés, lo primero que aconteció fue que éste tuvo temor. Echó en tierra su vara, la cual se volvió una culebra, y huyó de ella. Quiero señalar que antes que podamos proclamar de manera eficaz, tenemos que aprender a temer la palabra de Dios. Tenemos que aprender a temblar ante la palabra de Dios. Isaías lo dice. Dios lo dijo a través de Isaías. En Isaías 66, el último capítulo de Isaías. Los primeros 2 versículos de Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habráis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. En otras palabras, el Señor dice: no pueden construirme ningún templo o edificio que me impresione, porque yo creé todo el universo. Y luego dice: pero si hay una cosa, una sola cosa que atrae mi favor, una sola cosa, dice lo siguiente: pero miraré a aquel. Otra traducción dice: miraré con aprobación. ¿A quién mirará Dios con aprobación? ¿A quién tomará en cuenta? A aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. De modo que, como Moisés, tenemos que empezar por sentir temor y reverencia ante la palabra de Dios. Hay una gran falta de temor de la palabra de Dios en la iglesia de hoy. La conocemos tan bien y la citamos tan frecuentemente que ya no mostramos respeto ni reverencia. Tenemos que cambiar esta actitud. Ahora permítanme darle 2 razones en el Evangelio de Juan por las que deberíamos temblar ante la palabra de Dios. La primera está en Juan 12, 47-48. Jesús es el que habla y dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús dice que Él no será nuestro juez. Seremos juzgados por la palabra de Dios. Imagínese que estuviera delante del Dios Todopoderoso y que tuviera que rendirle cuentas de su vida, lo cual pienso todos haremos algún día. Estaría temblando, estaría muy preocupado. Lo que Jesús dice es que deberíamos de tener la misma actitud hacia la palabra de Dios, ya que es ella la que nos juzgará. Si solo pudiéramos entender que cada vez que abrimos las páginas de esta palabra y la leemos, estamos mirando el libro que algún día nos va a juzgar. Bien, deberíamos temblar.
Luego, más adelante, en Juan 14, versículo 23, Jesús hace otra afirmación asombrosa. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Este es uno de los pocos lugares en la Biblia donde se usa el nombre plural al referirse a Dios. Dice, vendremos a él, es decir, el Padre y el Hijo vendrán. ¿Cómo vendrán? ¿Mediante qué? Mediante la palabra. En otras palabras, cuando nos abrimos a la palabra de Dios, si es que lo podemos creer, Dios mismo, el Padre y el Hijo, vendrán a nuestra vida para hacer su morada con nosotros. Si de alguna manera, aunque fuera en una visión, usted llegará a ver al Señor Jesucristo entrando a su hogar, se conmovería, sentiría un temor santo, querría postrarse a sus pies. Jesús dice, no solo vendré yo, sino que vendrá el Padre. Vendremos nosotros. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios. ¿Está claro? Me parece que en la iglesia de hoy, la mayoría de nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Debemos sentir reverencia y temor santo hacia ella. La palabra solo tendrá efecto en nuestra vida de la manera que estoy hablando cuando hayamos aprendido a reverenciarla.